En pausa, ahí sí. Buenos días entonces, y en el marco del aniversario, ¿cierto? De nuestra carrera, Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, hemos invitado y gentilmente aceptado la invitación, ¿cierto? La doctora Carolina Escobar Lastra. Ella es profesora de enseñanza media en castellano y comunicación, es licenciada en educación por la Universidad del Biobío. Es magíster en literaturas hispánicas y doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción. Es diplomada en diversidad e inclusión por la Universidad de Santiago de Chile. Ha concentrado sus líneas de trabajo y de investigación en los vínculos entre educación, género y literatura. Actualmente es docente de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Ha dictado diversas asignaturas de formación disciplinar y profesional, entre estas crítica literaria, literatura chilena e hispanoamericana, política y normativa del sistema educacional chileno y currículum de lengua y literatura. En esta misma institución forma parte de los grupos de investigación, literatura y escuela, y además formación y desarrollo docente, FODED. Estimada Carolina, te doy una calurosa bienvenida, esperando que te sientas bien junto a nosotros, ¿cierto? Y que, bueno, podamos generar una interesante conversación sobre el tema que nos traes, que es sumamente interesante, ¿cierto? Y que a todos como profesores, ¿cierto? Como docentes nos atañe, que es cómo transversalizar, ¿cierto? El género en las aulas. Bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Jenny, por esa presentación. Saludarles a ustedes también. Feliz día a los profesoras y profesores en formación también que están en este momento. Muy agradecida por la invitación y contenta de volver virtualmente a la UCSC. Tuve mi paso por allí entre el 2017 y 2018, así que muy contenta y agradecida por tu invitación. Voy a comentarles que la exposición va a tener una duración más o menos de unos 20 minutos, ¿ya? Luego la idea es que transformemos esto en un espacio de diálogo, que podamos conversar sobre estas temáticas, ¿cierto? Y para ello voy a presentar, tengo un breve apoyo visual para hacer esto un poquito más atractivo, ¿cierto? Y a partir de esto vamos a ir conversando, ¿ya? La idea es que, tal como les decía, esto sea más bien un espacio de diálogo, ¿cierto? Que algo tan expositivo, ¿ya? Como decía la profesora Jenny, esta charla la he titulado Estrategias para transversalizar la perspectiva de género en el aula. Y cuando hablamos de transversalizar, ¿cierto? Partamos por la idea de que se trata de un proceso, ¿cierto? Que nos permita impregnar en todos los ámbitos de la práctica docente, ¿cierto? Esta perspectiva, ¿ya? Para darle sustento a esto, ¿cierto? Vamos a tener el siguiente itinerario. Primero voy a partir con algunos conceptos que siempre es importante volver, ¿cierto? Al concepto de género, al concepto de perspectiva de género, ¿cierto? Y a otros que en muchas ocasiones tenemos algunas confusiones, ¿ya? A veces cuesta pensar, ¿cierto? Incorporar estrategias para erradicar el sexismo porque justamente no tenemos una base para entender los conceptos claves que involucran estas prácticas sexistas, ¿ya? Específicamente me refiero a los conceptos de machismo, sexismo, patriarcado, ¿cierto? Y por supuesto el central que vendría a ser el concepto de género, y a partir de esa conceptualización vamos a ir viendo algunas estrategias, ¿ya? La idea es que ustedes como público, ¿cierto?, puedan ir también dejando sus ideas. Estas estrategias no son, digamos, un recetario, ¿cierto?, que siempre es algo que tenemos en educación, son indicaciones, son recomendaciones, ¿ya? Pero a partir de las propias experiencias que hemos tenido, ¿cierto?, ya sea como docentes en formación,
como estudiantes, ¿cierto? Podamos ahí, también ir pensando y co-construyendo estas estrategias, acciones que nos permitan, ¿cierto? Erradicar y contribuir, ¿cierto? A contribuir, ¿cierto? A erradicar el sexismo en nuestras prácticas educativas, ¿ya? Y después un cierre, ¿cierto? A modo de conclusión, un cierre que esperamos, ¿cierto?, nos permita quedarnos con algunas reflexiones también con relación a esta temática, ¿ya? Vamos entonces a comenzar. En primer lugar, ¿cierto?, aquí les estoy compartiendo una definición de género, ¿ya?, para que nos pongamos a tono, ¿cierto?, con los ejes conceptuales de esta charla. Y la pongo porque me parece, y por eso quiero compartirla con ustedes esta mañanita, que ha sido una de las definiciones más reveladoras que he leído, ¿cierto? Y que me ha impactado en torno a las temáticas de género, ¿ya? Esta es una reflexión que nace de una historiadora de las mujeres, ¿cierto? Que se llama John Scott, es una historiadora norteamericana, y ella en la década de los 80 escribió un texto que es un texto, digamos, clave dentro de los estudios de género y que se llama El género, una categoría útil para el análisis histórico. ¿Y qué dijo Scott en este texto, cierto? Dijo lo siguiente, ya voy a citarla. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y el género, agrega, ¿cierto?, es una forma primaria de relaciones significantes de poder, ¿ya? Esto que está aquí, que es muy pequeñito, ¿cierto?, para la época y para el momento en que estaban los estudios de género, ¿cierto?, y el avance de la teoría feminista, fue muy, muy importante, ¿ya?, porque a todas esas ideas que venían más bien de la antropología, ¿cierto?, y que habían definido el género como la construcción social de la diferencia sexual, eso es como algo que cuando uno aprende, ¿cierto?, teoría de género es lo que generalmente nos enseñan, ¿cierto? Y ella agrega el tema del poder, ¿ya? Entonces dice, es una forma primaria, ¿ya? No dice que sea la única, porque eso también ha generado bastante discusión, ¿cierto?, de relaciones significantes de poder, y eso significa, ¿cierto?, que las relaciones sociales entonces, entre hombres y mujeres, ¿cierto?, y entre las distintas diversidades de cómo queramos nombrarnos en términos de género, ¿cierto?, se ven atravesadas por relaciones de poder, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos y poder, ¿cierto?, hablamos de poder cuando generamos situaciones de relaciones sociales asimétricas, ¿cierto?, donde hay una idea de superioridad y por lo tanto generan ciertas prácticas discriminatorias, ¿ya? Entonces, pensando, ¿cierto?, en esta idea, es fundamental dentro del plano de la educación, ¿cierto?, incorporar una perspectiva de género, esta mirada, este enfoque, esta lente, ¿cierto?, estos lentes que también se habla, para comenzar a mirar cómo podemos erradicar estas prácticas, ¿cierto?, que justamente tienen que ver con las formas en cómo nosotros a veces, ¿cierto?, incluso de una manera casi inconsciente o naturalizada, contribuimos a reafirmar esas maneras de vincularnos, ¿cierto?, y que están sustentadas en las relaciones de desigualdad, ¿cierto?, y que Scott llamó relaciones significantes de poder, ¿ya? Entonces, partamos entendiendo, ¿cierto?, que el género produce o que esta categoría, ¿cierto?, es importante para pensar esas relaciones asimétricas y para pensar, ¿cierto?, cómo erradicarlas, porque si bien, ¿cierto?, nos han enseñado que estas construcciones son culturales, tienen consecuencias materiales para la vida de las personas, ¿ya? Y eso está muy a la vez vinculado, ¿cierto?, con algunos conceptos macros que nos permiten entender entonces cómo se
manifiestan estas relaciones de poder entre los sujetos que conforman una sociedad, ¿cierto? Hombres, mujeres y todas aquellas disidencias, ¿cierto?, que podemos pensar, ¿ya? Para eso también entonces es importante tener en cuenta cómo, en qué se sustentan estas relaciones de poder, ¿cierto? Y la primera, diría yo, que es importante tenerla en cuenta, tiene que ver con el concepto del patriarcado, ¿cierto? Cuando hablamos de que Chile, ¿cierto? La sociedad chilena es una sociedad patriarcal, ¿cierto? Estamos pensando entonces que se funda en la idea, ¿cierto? En la creencia, ¿ya? Estamos hablando, ¿cierto?, de las orgánicas, de las maneras en cómo se construyen las sociedades, ¿cierto?, en la idea del dominio del patriarca, ¿cierto? Y por lo tanto, encarnada en las figuras masculinas, ¿cierto? Y ahí pensemos inmediatamente en cómo se ha configurado la sociedad, el rol que tiene el padre, ¿cierto? El pater en la familia, ¿ya? Y cómo eso va a generar un sistema de opresión hacia los otros sujetos, ¿cierto? Entre ellas las mujeres, también la infancia, ¿cierto? Se ve afectada por esta visión de supremacía patriarcal, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una manera de organizarnos socialmente que podemos entender como patriarcado, ¿ya? Y que en muchos casos, ¿cierto? Gracias a la teoría feminista, ¿cierto? Gracias a los estudios de género, se ha empezado a repensar estas maneras de pensar la sociedad, ¿cierto? Y especialmente y actualmente, ¿cierto?, también desde una perspectiva feminista, descolonizadora, ¿cierto?, que entiende también el patriarcado como algo que se instaló a partir de los procesos, ¿cierto?, de colonización, ya pensando, ¿cierto?, en que muchos pueblos originarios tenían otro tipo de estructura social, ¿ya? Entonces, esta primera categoría es importante, ¿cierto?, porque nos permite mirar cómo se organiza la sociedad. Y uno lo puede ver, ¿cierto?, que todavía tenemos estos resabios en la publicidad, ¿cierto? La manera en cómo se organizan también nuestros propios espacios familiares, etcétera, etcétera, ¿ya? También lo mal visto que es, ¿cierto?, cuando en la familia no existe la figura paterna, ¿ya? Y podemos ahí ir sacando ejemplos, ¿cierto?, para pensar esto, ¿ya? La otra categoría tiene que ver con el machismo, ¿ya? Si la sociedad se construye a partir de esta idea, ¿cierto?, de que existe una supremacía masculina, ¿cierto?, en la organización social, eso va a generar, a su vez, ¿cierto?, fenómenos o situaciones culturales, ¿cierto?, que van a enfatizar, que van a exagerar, ¿cierto?, las características masculinas como superiores, ¿ya? Y aquí viene la creencia, ¿cierto?, de la superioridad intelectual, física, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y todas las experiencias que uno puede ir viendo también, ¿cierto?, en la vida cotidiana, que son expresiones del machismo, ¿ya? De esta creencia, de esta idea constituida, ¿cierto?, que en muchos casos reafirma por qué sí los hombres pueden jugar fútbol, porque las mujeres no, ¿cierto? Y que justamente se basa en estos sistemas de creencias que a su vez, ¿cierto?, están vinculados a la sociedad patriarcal en la que nos insertamos, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de machismo, piensen inmediatamente, ¿cierto?, con estas creencias donde pensamos, ¿cierto?, en una supuesta y naturalizada superioridad de lo masculino, ¿cierto?, en una determinada sociedad, ¿ya? Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿cierto?, también en términos intelectuales, en lo que nos gusta la literatura, ¿cierto?, como las escritoras, ¿cierto?, en la historia de la literatura tuvieron incluso que asumir un perfil masculino, ¿cierto?, para poder acceder a los espacios válidos, ¿cierto?, de los círculos literarios, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la siguiente es un concepto también que tiene que ver, ¿cierto?, con el trato diferenciado, ¿ya?, hacia las personas en razón de su sexo, ¿cierto?, que este sexo, este cuerpo, ¿cierto?, que es algo que es natural, que es evidente, ¿cierto?, que está ahí,
está marcado y por lo tanto nuestro cuerpo también, cuando nosotros no nos ven como hombres o como mujeres, ¿cierto? Marca una diferencia y por lo tanto se espera cosas de nosotros, ¿cierto? Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo funciona el tema de los roles de género, quién debe hacer las cosas de la casa, ¿cierto? ¿Qué colores usan los hombres y qué colores usan las mujeres? ¿Ya? Esos son ejemplos de cómo se materializa el sexismo, ¿ya? Entonces, acuérdense, tenemos tres conceptos importantes. Género, tenemos patriarcado, tenemos sexismo, ¿cierto? Y tenemos el machismo, ¿ya? Algunos ejemplos de cómo podemos ir viendo también esto a través de los medios, a través de las noticias, ¿cierto? A través de distintas situaciones y cómo eso impacta ahora en nuestro terreno, ¿cierto? Somos todos aquí, o la mayoría, ¿cierto? Profesoras, profesores en formación, docentes ya que hemos trabajado un par de años dentro del sistema, formando futuros y futuras docentes, ¿cierto? Y estos ejemplos los podemos llevar al ámbito educativo, ¿cierto? Por ejemplo, este es un titular de marzo del 2021, de este año, ¿cierto? Una vez que se tenían los resultados de la nueva PSU, que siempre se me olvida la sigla, y aquí es interesante el abordaje de esta noticia, ¿cierto? De una chica que entró, ¿cierto?, a la Universidad de Chile, ya a las carreras de ingeniería, pensemos, ¿cierto?, esos territorios masculinos consagrados, ¿cierto?, donde las mujeres históricamente no han ingresado, y es interesante porque nos permite pensar cosas, ¿cierto?, evidentes, por una parte, como qué significa para las mujeres, ¿cierto?, ingresar a este tipo de carrera, y por otra, la manera en cómo se trata la noticia, ¿cierto?, la primera vez que sucede, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, en esta idea que también pasa mucho, y perdón que me quede con estos ejemplos, pero como es mi área, ¿cierto?, yo soy profe de literatura, pasa mucho de cómo se fueron validando las autoras, ¿cierto?, siempre como excepciones, ¿ya? Y que también es interesante ir pensando, repensando esta idea, ¿cierto?, de destacar a aquellas mujeres como excepciones, cuando debería ser la norma, ¿cierto? Entonces aquí podemos ir viendo distintos casos y este es un ejemplo que nos permite ver cómo esto se lleva al plano educativo, ¿ya? Voy a avanzar entonces, ahora ya de una manera mucho más práctica, ¿cierto? Cómo estos discursos, ¿cierto? Podemos decirlo así, se materializan y cómo nosotros justamente podemos contribuir ya a erradicar estas prácticas, ¿cierto? Desde el proceso educativo mismo, desde la práctica docente misma, ¿cierto? A partir de iniciativas, acciones que nos permitan erradicar sexismo, machismo, ¿cierto? De nuestras prácticas profesionales, ¿ya? La pregunta que les hago aquí, ¿cierto? Es muy interesante entonces para ir pensando estas estrategias que les hablaba, ¿cierto? Ya estamos pasando a la parte de las estrategias, ¿ya? ¿Cómo se reproducen las diferencias de género en la educación? ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, partamos del que está acá arribita, preconceptos de los actores educativos, ¿ya? Probablemente, si estoy volviendo al ejemplo anterior, la chica que entró a ingeniería, ¿ya? A la Universidad de Chile, ¿cierto? Con todo ese puntaje, probablemente, ¿cierto? Dentro de su establecimiento fue inicialmente no validada, ¿cierto? Porque pueden haber habido algunos prejuicios, ¿cierto? De que tal vez podría haber estudiado otro tipo de carrera, ¿ya? Tal vez no ingeniería, ¿cierto? Tal vez una carrera más feminizada, como las conocemos, ¿cierto? Y esto lo digo porque nos puede servir de ejemplo de cómo los preconceptos que nosotros como docentes, ¿cierto? Que nosotros como docentes tenemos, pueden contribuir a reafirmar estos estereotipos, ¿cierto? Roles o estas prácticas sexistas, ¿ya?
Por otra parte, también tiene que ver con el proceso de socialización, ¿ya? Estas diferencias, ¿cierto?, de género se traducen en estos procesos de socialización e incluso con interacciones desiguales en el aula. En ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando no nos damos cuenta que la mayoría de nuestras clases, ¿cierto?, son generalmente los hombres quienes toman la palabra y hacen uso de la palabra y hablan toda la clase, ¿cierto? Y no damos espacio, porque a veces uno no se da cuenta, uno quiere que la gente participe y da lo mismo, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones las niñas, las estudiantes, ¿cierto?, se sienten desvalorizadas porque ya hay un monopolio, ¿cierto?, del ejercicio de la palabra, ¿ya? Y este estudio sobre las interacciones en el aula, de cómo él o la docente interactúa, ¿cierto? Hay varios, ¿ya? Hay una institución, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, que es el CIAE, si no me equivoco en la sigla. Ellos tienen varias, Alejandro Misala tiene varias investigaciones sobre cómo afectan las interacciones, ¿cierto?, en el aula y cómo eso contribuye a marcar estas diferencias, y cuando marcamos estas diferencias, ¿cierto?, que uno se genera un proceso, ¿cierto?, de desigualdad, ¿ya? Por otra parte, el currículum, ¿cierto?, el currículo o el currículum también es muy importante, ¿cierto?, y contribuye como organismo, ¿cierto?, a esas diferencias, ¿ya? Y a esas desigualdades, y lo vemos, ¿cierto?, también en los procesos de selección de nuestras fuentes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros que enseñamos lengua y literatura, ¿cierto?, ¿cuántas autoras consideramos en las lecturas domiciliarias, por ejemplo, o cuando enseñamos el boom latinoamericano, ¿cierto? Siempre pongo este ejemplo, solo hablamos de los autores. Eso es un ejemplo material, concreto, ¿cierto?, de cómo podemos ir repensando nuestras propias prácticas, lo mismo que el material educativo. Hay estas investigaciones también, ¿cierto?, que han analizado el sexismo en el material educativo, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, en asignaturas como matemática, donde podemos siempre ver los ejemplos, ¿cierto?, de los problemas matemáticos. Una mujer, ¿cierto?, está en su casa haciendo aseo y Pedro fue a comprar los materiales para hacer una casa, ¿cierto? Muy presente esos roles, sobre todo en el material didáctico, ¿cierto?, en el material educativo de la primera infancia, ¿ya? Y por supuesto, que tiene la cultura escolar, ¿cierto?, que es un espacio que contribuye al tema de la socialización, pero también va a depender, ¿cierto?, de los modos de los sistemas de creencias, ¿cierto?, que se tengan en los determinados establecimientos, y cómo esa cultura escolar puede contribuir a reafirmar muchos de estos estereotipos, ¿cierto?, prácticas sexistas, y también hay que decirlo, ¿cierto?, a veces de manera casi inconsciente, ¿ya? Vean, por ejemplo, ¿cierto?, los tipos de obsequios que en este momento deben estar recibiendo las profesoras y los profesores, ¿ya? También tal vez las mujeres deben estar recibiendo muchas flores y lápices y demás, ¿cierto?, para los varones, ¿ya? Entonces, estos elementos que son propios, ¿ya?, del sistema educativo, podemos resignificarlos, ¿cierto? Y a partir de allí, justamente a través del currículum, a través del material educativo, a través de las maneras en cómo interactuamos en el aula, ¿cierto?, podemos contribuir a erradicar, ¿cierto?, estas prácticas sexistas, machistas, y con ello, ¿cierto?, a pensar otras formas de relacionarnos en términos sociales, ya que sea basado, ¿cierto?, en los principios de la justicia, del derecho, de la equidad, ¿cierto?, que es para donde apunta también nuestro sistema educativo. Ya ustedes saben, ¿cierto?, que cuando leemos la ley de inclusión, en los primeros incisos, ¿cierto?, de la ley, habla de que el sistema tiene que garantizar, ¿cierto?, el derecho y la equidad de género, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, ¿qué estrategias, ya que eso es lo que les había ofrecido también, ¿cierto?, podemos ir aplicando, ¿ya?
Diría que deberíamos partir por explicitar nuestra posición, ¿cierto? Y la perspectiva de género en nuestro trabajo diario, ¿ya? Desde, por ejemplo, ¿cierto? Veíamos de equilibrar el currículum, que puede ser, ¿cierto? Una acción básica, cuantitativa, pero muy significativa, ¿ya? Porque cuando nosotros enseñamos la literatura, por ejemplo, ¿cierto? Como si no hubiesen habido escritoras en ese mismo momento histórico, ¿cierto? Estamos contando la mitad de la historia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Hay que contribuir a este balance, ¿ya? A erradicar este peligro de la historia única, ¿cierto? Como lo dice esta maravillosa escritora nigeriana, ¿cierto? Chimamanda Ngozi, ¿ya? Por otra parte, no normalizar situaciones de violencia, ¿cierto? Violencia física, simbólica, entre pares, ¿ya? Entre las y los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Esas rivalidades que existen entre las mujeres, por ejemplo, cómo mediar esas acciones que uno las puede ver en el sistema escolar, en los liceos, en los colegios, ¿cierto? Justamente tienen que ver en muchas ocasiones, ¿cierto?, con falta de vincularse socialmente, ¿cierto?, de una manera sana entre escolares. Y por otra parte, ¿cierto?, la violencia física o simbólica, psicológica, ¿cierto?, que se puede generar también desde el profesor, ¿cierto?, hacia las estudiantes, ¿ya? Erradicar prácticas sexistas, que también va un poquito de la mano, ¿cierto? Desde el uso del lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros nombramos, y con esto ha habido como bastantes discusiones, ¿cierto? De si vale la pena decir las estudiantes. Probablemente ahí muchas lingüistas feministas, ¿cierto?, nos dirían que sí, ¿ya? Porque esta idea, ¿cierto?, de lo que no se nombra, ¿cierto?, no existe, ¿ya? Más o menos parafraseando, ¿cierto? Por supuesto, ellas tienen fundamentos mucho más consistentes, ¿ya? Involucrar a la familia, que ese es otro gran desafío que nos pasa en todos los ámbitos educativos, ¿cierto? El tema de la familia es muy importante para trabajar estas temáticas, ¿ya? Generar espacios de diálogo, ¿cierto? Que en las reuniones, por ejemplo, de curso con nuestros y nuestras apoderados podamos trabajar estas temáticas, ¿ya? Eso es muy importante. Seguir en los procesos de formación y autoformación, ¿ya? Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, ¿cierto?, todos los cursos, a mis estudiantes de lengua y literatura especialmente, ¿cierto?, todos aquellos cursos que les puedan contribuir a obtener más saberes, ¿cierto?, sobre estas perspectivas. Y por otra parte, pensar cómo nuestra institución educativa adscribe a ciertos protocolos, ¿cierto?, que nos permitan erradicar prácticas sexistas, que esté dentro del reglamento interno, ¿cierto? Por ejemplo, nos da ciertas garantías de convivencia y contribuye desde la cultura escolar, ¿cierto?, como veíamos hace un ratito, a que todo el establecimiento, toda la comunidad, ¿cierto?, se vea involucrada en erradicar, ¿cierto?, estas prácticas, ¿ya? Para finalizar, también hay otras recomendaciones, orientaciones, ¿cierto?, que están establecidas en un trabajo de la revista de Educación y Cultura que se llama La Tarea, ¿ya? Y se llama Estrategias para la Igualdad de Oportunidades de Alumnas y Alumnos en la Escuela Básica Media y Superior. Este trabajo, ¿cierto?, también está afianzado en algunas de las reflexiones que se han generado en la red de docentes feministas, ya que es una red nacional, que probablemente la habrán escuchado, ¿cierto? Redofem. Personalmente yo también pertenezco a esa red, ¿cierto? Y con las compañeras hemos sacado también algunas conclusiones que confluyen con estas ideas, ¿cierto?, planteadas aquí, ¿ya? Evitar las prácticas tendenciosas, ¿cierto? Promover la participación equitativa, ¿ya? Yo sé que a veces, ¿cierto?, muchas niñas
no se atreven a levantar la palabra, ¿cierto? A solicitar palabra, porque se ven opacadas, ya sea intelectualmente o el trato es diferenciado, ¿cierto? Hacia los hombres, ¿ya? También eso lo vemos todavía, ¿ya? Bueno, con la pandemia, ¿cierto? Los espacios han sido distintos, pero el tema del espacio físico, ¿cierto? De cómo el hombre, dado su educación, ¿cierto? Masculina, en muchos casos ocupa los espacios, ocupa toda la cancha, ¿cierto? Hay investigaciones también que hablan de cómo se consolidan esos espacios y esos roles, ¿cierto? A través del espacio que ocupa cada estudiante dentro de una comunidad escolar, ¿ya? Ellos juegan a la pelota, ¿cierto? Y las mujeres siempre en los bordes, ¿ya? Conocer intereses de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, ¿cierto? Intereses culturales, desde la música, desde lo que leen, para a partir de esos productos, por ejemplo, ¿cierto? Generar algunas reflexiones también, crear un código ético no sexista en nuestras aulas, ¿ya? Y también en la escuela. Eso contribuye muchísimo, ¿cierto? A que sea transversal y constante, ¿ya? Probablemente, ¿cierto? En muchos establecimientos educacionales estas temáticas se hablan, pero para días puntuales, ¿cierto? Como 8M, 25 de noviembre, ¿cierto? La idea es generar espacios de diálogo constante, ¿ya? Con toda la comunidad educativa, ¿cierto? Y que nos permitan pensar otras formas de relacionarnos, ¿cierto? Por fuera de estos códigos, ¿ya? Y para cerrar, y a modo de conclusión, extraje esta cita, ¿cierto?, de un texto de Guerrero y Azúa que ha sido como uno de los documentos más importantes que se han generado desde el ministerio, ¿cierto?, hacia el profesorado, y creo que todavía es muy pertinente, ¿ya? Y dice lo siguiente: desarrollar una práctica no sexista y no discriminatoria implica, en primer lugar, trabajar hacia adentro, es decir, reconocer los propios prejuicios y estereotipos y analizar críticamente las propias prácticas docentes. Este es quizá el punto más complejo, ya que implica provocar, ¿ya? Primero un cambio personal para poder provocar consistentemente cambios en la escuela, ¿ya? Entonces, con esta reflexión y con esta conclusión es también reafirmar, ¿cierto?, que para generar estas prácticas otras a través de las cuales podamos pensar, ¿cierto?, maneras distintas de vincularnos, justamente es un trabajo que tiene que partir por el profesorado, ¿cierto?, que tiene que partir por ese hacia adentro, ¿ya?, de pensar nuestros propios machismos, ¿cierto?, nuestras propias, qué significa cuando hago que lean este texto, ¿cierto?, y por qué privilegio los criterios de selección de mi corpus, ¿cierto?, por ejemplo, este texto, y por qué privilegio a este autor y no busco un equivalente, ¿cierto?, para trabajar también con una autora, por ejemplo, ¿ya? Volviéndose a los ejemplos de lengua y literatura. Con esto, chiquillas, chiquillos, colegas, ¿cierto? Dejo entonces espacio para que ahora podamos iniciar conversación y que sea esto, ¿cierto?, un poquito más dialógico en esta mañana. Bueno, primero que todo agradecer tu presentación, Carolina, muy clara, y también que da como el punto de partida para poder dialogar sobre muchas creencias, ¿cierto? Y muchas prácticas docentes que a lo mejor todavía llevamos a cabo o que tenemos que revisitarlas de alguna manera, ¿ya? O sea, eso por una parte. En segundo lugar, voy a colocar en el chat una encuesta que generamos como comité de carrera para evaluar las actividades que estamos generando como carrera. Entonces sería muy útil para nosotros como comité que pudieran contestarla. Es muy cortita, está en forma de Google Forms. Ahí le estoy colocando, le hacen clic para que contesten y nos envíen sus resultados. Como comité de carrera se lo agradecemos. Eso es lo segundo. Y bueno, y lo tercero, ¿cierto?, es dejar la palabra
a los que nos acompañan. Acá hay colegas, por ejemplo, saludo a Andrea Garrido, ¿cierto? Colega de educación, también a Mónica Tapia, ya había saludado a Gerson Mora, también profesor de literatura, profesor Jorge Rosas, que se integró recién, o sea, hace un rato en realidad, profesor de literatura que saludaba por el chat, está el profesor Carlos Poza también. Y bueno, bienvenido, ¿cierto, Carlos? Y también a todos nuestros estudiantes. Así es que les dejo abierta la palabra, ¿cierto? Para que podamos dialogar con los temas, o sobre los temas, ¿cierto? Que ha propuesto Carolina en su presentación. Pueden levantar la manito. Sí, yo quisiera mencionar algo. Sí. Buenos días a todos y todas quienes están aquí presentes. Veo también a mis estudiantes que están en esta reunión, en este conversatorio que nos propone Carolina. Agradecer a Jenny, a la carrera en general, por haber organizado esta actividad. Es muy relevante porque el día en que se conmemora el Día del Profesorado, poner este tema en el centro, en una actividad donde se conmemora en una facultad de educación, a mí me parece que es de suma relevancia y es poner la temática de género en el centro. Yo creo que hoy día estamos todavía lejos de haber eliminado las formas de discriminación al interior de los distintos espacios de la sociedad, partiendo por la escuela, que sabemos que también, así como ayuda a transformar, también ha sido quien ha ido históricamente perpetuando algunas situaciones. Son 12 años, piensen ustedes, sin contar educación parvularia, los años que atraviesa una persona en el sistema escolar. Por lo tanto, lo que queda en esa cantidad de horas es un mundo. Mucho de nuestro ser hoy día se constituye en lo que pasa tanto desde el currículum oficial como desde el currículum oculto. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que nos trae hoy día tan claramente Carolina, porque yo creo que lo que tú nos presentas, estos conceptos, ¿cómo visualizamos primero estos conceptos, ¿cierto?, de género, de patriarcado, de sexismo? En definitiva, es donde se aloja la problemática. Y cuando nos invitas después a mirarnos, es que esto parte desde uno, claro, efectivamente, esa es una reflexión que tiene que ver con cómo hemos ido construyendo nuestra identidad. Y a partir de ahí ir deconstruyéndola para generar una sociedad más igualitaria en este tema. Y en ese sentido, la invitación es abrir el currículum. Yo sigo lo que dice Carolina, las estrategias, pero la direccionalidad la da el currículum. Entonces tenemos que mirar lo que oficialmente está definido, haciendo como un aporte a lo que señala, eh, lo que hemos definido desde la oficialidad y cómo eso se va convirtiendo desde nuestra planificación, desde nuestro hacer en el aula luego, en un espacio que incluya primero visibilización para entender que estamos en un problema. Y que probablemente si hay alguien que ya se encuentre en una condición de haberlo asumido como tal, dejar que otros también puedan salir desde ahí. Y no negar, porque siento yo que todavía hoy día estamos en una sociedad que quien cree entender niega. ¿Mm? Y al negar impide la posibilidad de que otras personas puedan avanzar. ¿Mm? Entonces, eh, cuando se mencionan, por ejemplo, dentro de las estrategias, eh, la literatura, ¿cierto? Es la teoría de base. ¿Quiénes son los autores y las autoras de referencia que están eh, cruzando nuestro, son nuestros referentes en nuestra formación? Pero por otro lado, también podemos generar estrategias que tengan que ver con los ejemplos que damos. Y dentro de los ejemplos podemos trabajarlos transversalmente en todo el currículum, de las distintas asignaturas. Hay ejemplos que se pueden ver desde el plano de la estadística, desde el plano en el fondo de una reflexión de lo que se ha escrito.
así analizamos también cómo se ha construido la investigación, cuáles son los temas donde se favorece la participación de mujeres. Entonces, hay un mundo de ejemplos que se pueden considerar también como estrategias pedagógicas. eh, Junto con ello, lo que se señalaba en la evaluación, ¿a qué le damos valor? ¿Mm? ¿A qué le damos valor cuando evaluamos? No tan solo en la presentación de las temáticas, sino que sea también la perspectiva feminista que cruce al ámbito de la evaluación. De esa manera estamos también entregando el mensaje de que esto no es discurso, es lo que nos importa, y como nos importa, también lo vamos a evaluar. Entonces, ese es mi aporte a esta reflexión desde mi mirada, más desde el currículum. Súper. Muchas gracias, Andrea. Creo que ha sido muy precisa también y complementa muchas de las cosas, ¿cierto?, que yo les fui mencionando. Así que te agradezco mucho la intervención. Gracias, Andrea. No sé si alguien más quiere tomar la palabra para alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, yo quería comentar la noticia que tú mostrabas. Cuando la mostraste, yo pensé que era como de los 90 y tú dices que es como del 2021. Y la prensa tiene un discurso sumamente anclado en este tipo de prácticas. eh, no sé cómo llamarla, será el concepto preciso, patriarcales, no lo sé, pero un discurso que tiende, ¿cierto?, a ir perpetuando esta idea de la mujer como una excepción. Yo no sé si es en general es como el discurso televisivo, no sé cómo lo has visto tú en tus estudios, si es un tema de los medios de comunicación en general o de medios con cierta ideología, o sea, es algo transversal a todos los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es algo transversal y diría a la cultura y a la sociedad. Creo que todavía, ¿cierto? Con el auge y la efervescencia del feminismo en Chile, ya que en el Chile reciente, ¿cierto?, parte en el 2018 con las tomas universitarias, donde las chicas comenzaron a denunciar estas situaciones de acoso, ¿cierto?, de docentes hacia estudiantes. Creo que hay una resistencia cultural a esto y por lo mismo el discurso como que todavía está tendencioso, ¿cierto? Y se tiende a pensar en que todo esto o ya es una moda o por el otro lado, ¿cierto? Cuando se quieren destacar a mujeres importantes se les trata como la excepción, ya como la primera escritora que hizo esto. Entendiendo, ¿cierto?, de que con eso se esperaría o se piensa, ¿cierto?, de que hace algo de justicia y en realidad contribuye más bien a mostrar a estas mujeres destacadas, ¿cierto?, como las que sí pudieron lograrlo, cuando podríamos a partir, ¿cierto?, de esos mismos discursos contribuir a naturalizar un poquito más que hay mujeres en todos los ámbitos del conocimiento, que las mujeres escriben, leen, juegan a la pelota, que hacen, y que no son excepciones, sino que son parte ya de una historia que hay detrás, ¿ya? Yo creo que ahí hay un poquito un debate importante también con la parte histórica. Yo les citaba al inicio, ¿cierto?, a esta historiadora de las mujeres, donde también nos deben mucho de saber, ¿cierto?, de posicionarnos a lo largo de toda la historia de la humanidad para pensar, ¿cierto?, que todo lo que está pasando ahora, desde el presente, no son excepciones, sino que hay un conocimiento que ha sido tapado, ¿ya? Entonces creo que es algo más bien transversal y que obviamente los medios lo refuerzan, ¿cierto? Pasó también en el 2018, ¿cierto?, tratando de bajarles el perfil a las demandas de las estudiantes, cuando lo que permitió ese proceso revolucionario, ¿cierto?, fue nada más y nada menos que obligar a las instituciones de educación superior, nosotros, ¿cierto?, que estamos en este espacio, a tener protocolos mínimos,
¿ya? O sea, protocolos mínimos que no se habían pensado en siglos, ¿ya? O sea, cuando dicen que las universidades chilenas, ¿cierto?, todavía son del siglo XIX, claramente hay muchas cosas que tenemos ahí, ¿cierto?, enraizadas y que por lo tanto hay que destacar, ¿cierto?, que todos estos cambios han surgido desde las estudiantes, ¿ya? Desde los movimientos sociales, ¿cierto?, que se generan en los ámbitos universitarios. Eso. Mónica está levantando la mano también, Mónica Tapia. Hola Carolina, gracias por tu presentación y me alegra ver algunos grupos de estudiantes en esta actividad. Solo te quiero preguntar tu opinión, yo tengo la mía, pero más pensando en las estudiantes. ¿Qué piensas de estas políticas que buscan generar ¿cómo se denomina? Políticas para que las mujeres se nivelen en el corto plazo. Por ejemplo, en el área de ciencias se sabe que va a tomar mucho tiempo que las mujeres tengan injerencia en ciertas áreas disciplinares. Entonces, la política es visibilizarlas, generando en el fondo como un pie forzado para darles más apoyo. Y claro, a veces una piensa, pucha, no, como que tampoco es justo, pero también el contraargumento es que si no se hace esta manera de relevarlas, de relevarnos a nosotras, si se deja la inercia, y aunque la política funcione, va a tardar mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué opinas tú sobre esa controversia? Que a mí siempre me da vuelta, entonces quiero saber tu opinión. Gracias, Mónica. Claro, es un tema complejo porque lamentablemente, ¿cierto?, toda la política pública que atiende hacia los procesos de equidad, de inclusión, ¿cierto?, tiende a ser afirmativa y de corto plazo para obviamente responder, ¿cierto?, a los convenios internacionales, a todo el peso que tiene también, ¿cierto?, estar dentro de la OECD y todos esos ámbitos, ¿cierto?, donde estos son indicadores, ya indicadores de desarrollo sostenible. No obstante, es lo mismo que me pasa con los protocolos, ¿ya? Yo sé que los protocolos de acoso, ¿cierto?, probablemente no van a erradicar el machismo de un día para otro, ¿cierto? Nos va a permitir denunciar, evidenciar una situación, y en el caso de esta política, probablemente, ¿cierto?, puede ser un poco injusta, pero se generan estos procesos como de discriminación positiva, ¿cierto?, para poder equiparar la cancha, ¿ya? Porque lamentablemente, ¿cierto?, porque ya el vacío, ¿cierto?, viene como de la escuela, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ¿cierto?, tenemos que recurrir a este tipo de prácticas. Sí, hay que repensarlas, obviamente, e instalarlas desde otros espacios. Yo creo que ahí coincido también con lo que decía Andrea, ¿cierto? La escuela nos ha hecho mucho daño, pero también la escuela es el espacio, ¿cierto?, donde podemos contribuir a repensar esto y entonces diría, ¿cierto?, que la política debería estar enfocada también en más recursos o inyectar acciones concretas, afirmativas, ¿cierto?, desde la primera infancia, por ejemplo, ¿ya? Que eso es muy relevante para hacer este camino, ¿cierto?, que sea más equitativo, ¿ya? Eso podría responderle Mónica, ¿ya? 80 años de espera, sí, si se hace esta discriminación positiva. Y tenemos Claro, si el no se tema hace en ciencia y en innovación, sería una espera de 80 años. Entonces, es mucho tiempo para que niñas tengan la oportunidad de ver mujeres que estén visibilizadas por los resultados si seguimos esta inercia y las mismas condiciones que para mí, por la edad, no sé, tengo la sensación de que puede ser injusto, pero que también es cierto, que si no vamos a tomar mucho tiempo. Claro. Además, con ya el retroceso que se generó de cómo las mujeres salieron del campo laboral, viéndolo en términos prácticos, ¿cierto? Fue también un impacto muy fuerte, ¿cierto? A nivel
lo que provocó la pandemia y quienes volvieron a las casas, ¿cierto? Al cuidado, al sobrecuidado, ¿cierto? Ver la parte de escolarización de los hijos, el cuidado, fue muy, muy fuerte también eso y ahora cómo nos recuperamos, ¿cierto? También en ese sentido, ¿ya?